Bienvenidos a Birmingham, conocida antiguamente como la gran fábrica del mundo. Esta es la segunda ciudad más importante del Reino Unido. Aquí viven aproximadamente 1 millón de personas y, como no, hemos encontrado aragoneses. Todo el mundo piensa que es muy feo, muy industrial, y sin embargo en los alrededores hay sitios preciosos como esto, que es una ciudad con mucha historia. Música, teatro o exposiciones de arte como esta, ubicada en una antigua fábrica. Si por algo destaca Birmingham, es por su vibrante actividad cultural. Es una de las compañías punteras en el mundo, me atrevo a decir. Tenemos un equipo de 3 fisioterapeutas, 2 masajistas, tenemos un centro de rehabilitación, incluso un sistema de pensiones, etc. El centro ha sido reconstruido todo en los últimos 10-15 años y tienes muchísimos edificios pues muy nuevos. Yo he visto muchísimos de los edificios completarse de principio a fin. Otro de los rasgos distintivos de Birmingham es su gran variedad étnica y cultural. Los que viven aquí dicen que esta ciudad no deja indiferente a nadie. Pakistaníes, chinos, indios, hay muchísima gente. Pero también iraníes, y eso mola, porque también te abre la mente. Llegas a casa a España y dices que estás con una chica pakistaní y dices, madre mía, ¿no? La diferencia de culturas es abismal, es un poco grande, pero al mismo tiempo los principios de varias culturas son muy similares. Esta ciudad además tuvo una importancia vital durante los siglos XVIII y XIX, durante la llamada Revolución Industrial. Ya ven que esta zona está llena de curiosidades y las vamos a conocer todas de la mano de nuestros aragoneses. Acompáñenos, que nos vamos de viaje a Birmingham. Estamos en el distrito financiero, en pleno centro de Birmingham. Aquí en este edificio trabaja en una consultoría de reestructuración de empresas la zaragozana Marga Larraga. Buenos días, Marga, ¿qué tal? Aitana, de Aragoneses por el Mundo, qué alegría verte. Encantada. Por fin, ¿eh? Bueno, Marga, ¿tú de dónde eres? Pues yo soy de Pedrola. ¿De Pedrola capital? Capital, sí. Nací en Zaragoza, pero he vivido en Pedrola toda mi vida. Bueno, danos una alegría. ¿Ya se ha acabado tu jornada laboral? Ya ha acabado, por fin. Bueno. Sí. Así que nada, me cambio y si quieres nos vamos a dar una vuelta. Perfecto, pues aquí esperamos. Venga, pues nada, hasta Venga, ahora. Hasta ahora. Marga, eso de que trabajas en una consultoría de reestructuración de empresas, ¿exactamente qué haces? Pues consiste en analizar una empresa que tiene problemas financieros e intentar de alguna manera reestructurarla y sacarla a flote en la medida de lo posible. O sea, ¿te toca tomar decisiones importantes? Sí, sí que tocan las buenas y las malas, por desgracia. Por ejemplo, despedir a gente, que es algo muy, por desgracia, muy frecuente ahora. Con la crisis sobre todo, pues también toca. ¿Y te toca a ti dar la cara? Pues sí, también toca ponerte delante de gente que pues igual lleva muchísimos años haciendo su trabajo y intentar cambiar las cosas o simplemente intentar sacar la empresa adelante. Entonces puede llegar a ser difícil, pero muy interesante también. Pues esta es una de las calles principales de la ciudad, New Street, donde tenemos pues muchísimas tiendas y alguna que otra oficina y bancos, y es una de las calles más transitadas. Ahora vamos a llegar al final, donde está el ayuntamiento y la biblioteca de la ciudad. La catedral pues la tenemos aquí a la derecha, la catedral de St. Philip's, y es un centro, además es una zona muy bonita porque tiene mucha zona de hierba en la que todo el mundo a la hora de la comida, si hace bueno, que no suele pasar muy a menudo, pues se sale a comer ahí fuera de las oficinas de alrededor. Vives en la segunda ciudad más importante del Reino Unido. ¿Cómo te sientes cuando vuelves a Pedrola? Ay, pues yo encantada. ¿Qué dimensiones? Es bastante más pequeña. No, yo encantada. Me gusta vivir en un sitio grande, pero
Me encanta ir al pueblo, sobre todo para ver a mi familia, a mis amigos, relajar y siempre encantada de ir. Como no voy demasiado a menudo, por desgracia, pues un placer siempre. Digamos que esto forma parte de la fisonomía de la ciudad, ¿no? Es muy típico. Sí, la verdad es que hay bastantes túneles porque hay muchas carreteras bastante importantes. Pero incluso por el medio de la ciudad. Sí, sí, y pasan como por debajo de las calles principales para los coches, lo cual es un poco lioso, sobre todo al principio, cuando no te orientas. ¿No? Sobre todo la primera vez que cogí el coche aquí en el centro, me perdí durante 2 horas por la noche, no podía volver a casa, no había manera. Acabé parando a un policía, el policía se montó en mi coche, me llevó a casa, vamos. ¿Por qué has elegido esta zona? ¿Por qué te gusta? A mí me gusta esta zona porque estás en el centro, estás también muy cerca de los canales, tienes los bares, mi oficina está a 10 minutos, el tren está todo muy cerca y para mí es una gran ventaja, siendo que no soy de aquí, poderlo tener todo a mano y tener también a la mayoría de mis amigos cerca. Una de las cosas que más llama la atención es lo nueva que es la ciudad, ¿no? Sí, la verdad es que el centro ha sido reconstruido todo en los últimos 10-15 años y tienes muchísimos edificios pues muy nuevos, como te puedes imaginar toda la zona de por aquí. Así que sí, sigue cambiando. Yo he visto muchísimos de los edificios completarse de principio a fin. Bueno, pues yo creo que vamos a conocer un barco que nos acaban de invitar aquí unos amigos ingleses. ¿Pero podemos entrar entonces? Sí, claro, Venga. Vamos a entrar. Thank you very much. Bueno, o sea que aquí hacen la vida, ¿no? Prácticamente. Sí, esto es el salón comedor. Tiene su pequeña cocinita. Hay mucha gente que lo tiene para los fines de semana de recreo o si no lo alquila con amigos, como han hecho ellos, y simplemente se dan una vuelta. Esta es la segunda habitación. And the shower room is in here. Is this your bed? This is our bed. Can you feel the movement a lot? Yeah, it's something. It's Doing like the being a baby in a pram, isn't it? ¿Tú te animarías, Marga, a hacer una aventura como ellos, coger un barco, hacer una travesía por los canales? Desde luego, ¿por qué no? Sí, sí. Bueno, pues muchísimas Alright, gracias. thank you very much. Thank you. Safe and nice trip. Thank you. Bye. Bye, thank you. Bye. Pues ya hemos llegado al piso, así que vamos a entrar ahora dentro. ¿En qué piso vives? ¿En qué planta? En el 8º. Bueno, pues como ves, esto es el salón cocina. Ya veo que está todo unido, ¿no? Sí, aquí en Inglaterra es muy típico hacer las dos cosas combinadas en uno, sobre todo así en pisos para gente joven, así un poco nuevos. Aquí vivo yo con mi novio, Tomás. Veo que el suelo no es inglés, no hay moqueta. Esto tiene una explicación, ¿no? Sí, bueno, el suelo es lo primero que cambiamos cuando lo compramos. La moqueta tuvo que desaparecer y pusimos el parqué. Sí. Esta es la habitación principal, ¿no? Veo. Oye, permíteme preguntarte por ese retrato que tienes detrás, que me ha llegado al alma. ¿Quién Bueno, es? Este es mi abuelo Miguel, que vive allí en Pedola. Bueno, aficionado a las motos veo también, ¿no? Sí, esa es la moto con la que va por el pueblo. Habitación de ocio. Madre mía, ¿cuántas guitarras? Sí, bueno, esta es la guitarra de Tomás. Yo solo toco las castañuelas. Bueno, pues Tocaba. mira, como ya lo sabíamos, te hemos traído unas castañuelas de la tierra. Ábrelas a ver si te convencen y les puedes arrancar sonido. A ti te gusta la jota, ¿no? Hombre, por supuesto. He sido joterica durante muchísimos años. He bailado la jota en mi grupo ahí en el pueblo. Pero bueno, lo tuve que dejar cuando me vine a Birmingham porque aquí todavía no ha llegado la jota. Aquí tienes unas castañuelas artesanas, yo creo que ya solo nos falta que les arranques un poco de sonido, ¿eh? Hace mucho que no practico, ¿eh? Bueno, se te perdona. Bueno, aún te acuerdas, ¿eh? Aún te acuerdas. Si no, las amistades ahora cuando vengan a verte siempre les puedes deleitar, ¿no? Claro, seguro. Bueno, pues hemos llegado a la Custard Factory, que es una antigua fábrica reconvertida. Es algo que les gusta hacer aquí en Birmingham porque era una zona muy industrial y ahora lo han convertido en una especie de centro cultural en el cual puedes encontrar de todo, desde galerías de arte, tiendas para grafiteros, tiendas de ropa de segunda mano, bares y teatro, un poco de todo. ¿Y tú exactamente aquí a qué vienes? Pues yo vengo aquí a tomar mis clases de arte dramático.
Bueno, esta es mi profesora de teatro, Nice Marian. meeting you. Bueno, veo que hay una relación bastante estrecha entre las dos, ¿no? Bueno, ya llevo un par de años viniendo a las clases, así que sí nos llevamos muy bien. ¿Qué tal se te da? Yo voy a decir que bien, pero bueno, tendrías que juzgar por ti misma. Bueno, vamos a preguntarle a Marian. Is she very good talented? She's excellent and she's a very good team player. ¿Qué te aporta a ti el arte dramático? Bueno, pues es que es muy divertido, es una manera de romper un poco la rutina entre la semana y descargar un poco de adrenalina. Yo siempre he sido muy movida y me gusta mucho venir aquí y bueno, un poco hacer el ganso y de vez en cuando hacemos obras, así que muy bien. ¿Tienes más aficiones? Pues hago escalada, danza del vientre, capoeira, un poco de todo, siempre que mi tiempo me lo permite. Marga, te hemos visto muy en tu papel, pero esto continúa, ¿no? Sí, aquí hay más sorpresas aquí. Se quedan ellos en la clase y nosotros nos vamos a la siguiente parada. ¿Qué cuál es? Restaurante indio. Bueno, perfecto. Thank you. Bye, thank you. Bye. Aquí es. Estamos en un restaurante indio que nos gusta mucho venir aquí. ¿Y quién te acompaña? Pues Tomás, mi pareja. Hola, Encantada, tardes. Tomás. Hola, ¿Que tú de dónde eres? Yo soy francés, de la región de París. ¿Cómo se han conocido una aragonesa y un parisino? Pues nos conocimos en la Universidad de Zaragoza, cuando Tomás vino a hacer el Erasmus allí. En 2003. ¿Tienes buenos recuerdos de tu estancia en Zaragoza, Tomás? Muy bueno, muy bueno. Poco estudio, mucha fiesta, pero me encantó. Bueno, por aquí llega la comida. Qué bien, qué bien. Ya verás. Hello. ¿Sois muy aficionados a la comida india? La verdad ¿Os habéis es que hecho nos- aquí aficionados? Sí, nos gusta, nos gusta. Hay una comida india y pakistaní muy fuerte en Birmingham. Tenemos curries de pescado con salsas a base de yogur, tenemos un poco de pollo, tenemos cordero y con verduras, luego es el arroz típico y el pan. Bueno, pues delicioso, ¿eh, chicos? ¿Te gusta? Está muy rico. Marga, Tomás, hemos cenado de maravilla. Llega la hora de despedirse. Yo no sé si tú quieres mencionar a alguien especial. Bueno, pues yo solamente quiero mandar un recuerdo a toda mi familia y mis amigas allí en el pueblo, un saludo especial a mi hermana y nada, nos vemos pronto. O sea, que nos vemos en Pedrola, ¿no, chicos? En Pedrola. Sí, dentro de poco. Muy bien, gracias por todo. Adiós. Chao. Hoy nos dirigimos hacia el sur del país. Aproximadamente a 1 hora y media de coche de Birmingham se encuentra la pequeña y tranquila localidad de Bournemouth. Aquí vive el aragonés Carlos Pradel. Buenos días, Carlos. Buenos días, ¿qué tal? Aitana? Bienvenidos. De Aragoneses por el Mundo, pues muchísimas gracias. Bueno, qué bien, qué tranquilidad se respira en este pueblo, ¿eh? Pues sí, aquí se está muy tranquilo, la verdad. Es un pueblo que es nocturno, ¿verdad? La gente trabaja en las ciudades y a veces pues tiene casas y viene a dormir por la noche. Y es muy tranquilo. Pero bueno, tú Tranquilo. tienes otro pueblo del alma, ¿no? En tu corazón. Pues sí, hay un pueblo aragonés, aragonés por el mundo, que mi pueblo es Alcubierre. Siempre he sido forastero allí, pero bueno, ¿verdad? Porque vivía en Zaragoza. Bueno, ¿esta es tu casa? Esta ¿De es verdad mi me lo casa. dices? Esto es una iglesia, Carlos. Esto es una iglesia de unos 200 años, más o menos, y un arquitecto la diseñó y la convirtió en casas. Y aquí vives. Y aquí bueno, vivo. se puede. Sí, sí, Sí. para Y adentro. así me explicas exactamente cómo es vivir en una iglesia. Muy bien. Sí, es bastante común, ¿no? Aquí en Inglaterra, este tipo de iglesias. ¿Qué tiene de especial vivir en una iglesia? Pues bueno, lo tiene todo y mucho, ¿no? O sea, los curas no te pueden echar la bronca porque no vienes todos los días a la iglesia, porque vengo todos los días y a dormir. Duermes, de hecho. Sí, sí, se está muy Veamos, bien. no hay huellas por dentro, ¿no? No, no hay huellas. Está todo a estrenar, es nuevo a estrenar y es muy bonito. ¿Con qué Bueno, si queréis os Esta puerta... os la enseño? Sí. Esa, o la original, ¿no? La Supongo. original de la iglesia. Muchas de la puerta de gracias. atrás. Este es mi salón. Precioso. Aquí. Nada tiene que ver con un altar o nada de eso. Nada, nada, nadie diría que es una iglesia, desde luego. Tienes toda la razón. Y aquí está la cocina, aquí está mi mujer, Naila, os la presento. ¿Qué tal, Naila? Aitana, de Aragoneses por el Mundo. Encantada. Ya la veo aquí corrigiendo, ¿no? Llevándose trabajo a casa. Aquí está Veo. corrigiendo un poco los exámenes.
y os ha hecho un producto alcuberreño, o alcoberreño, No me mejor digas. dicho, ¿verdad? Para vosotros, de Aragoneses por el Mundo, para que os apañéis las ensaladas aquí. Ah, muchísimas gracias, pero bueno, la decoración, ¿de La quién decoración es? la ha hecho Naila. Y Muchísimas es gracias. el aceite de mi tía de Alcubierre, que es buenísimo. O sea que esto es una mezcla de culturas absoluta. Porque, Naila, ¿de dónde viene tu nombre? Mi familia es de Pakistán, pero yo nací en Inglaterra. ¿Qué tal llevan tu familia y la familia de ella que tengáis orígenes distintos? Pues hombre, como te puedes esperar, ¿verdad? Llegas a casa a España y dices que estás con una chica pakistaní y dices, madre mía, ¿no? Que es normal, pero bien, muy bien, porque se dan cuenta que la religión en nuestra relación no está involucrada. La verdad que su familia me ha aceptado muy bien, su madre es como una madre para mí y mis padres pues son... O sea, que hay una relación muy buena entre muy familias, estrecha. ¿no? Sí, desde luego. La diferencia de culturas es abismal, es un poco grande, pero al mismo tiempo los principios de varias culturas son muy similares. Bueno, pues nos conocimos bailando, ¿verdad? Y os voy a enseñar un vídeo aquí de... No me digas, de pero bailar. bueno, ¿cuántas facetas? Afortunadamente nos podemos bailar porque está embarazada, ¿verdad? Bueno, enhorabuena, Son Naila. muy buenas noticias. Pero bueno, aquí veo gran nivel. O sea, ¿os dedicasteis en serio? Pues casi demasiado, porque bailábamos incluso 6 veces a la semana. Y al final nos hicimos profesores de salsa, nos contrataban, como aquí, que fue para una apertura de un club, y nos contrataban para hacer, pues, performance, ¿no? de salsa. Carlos, tú no tienes nada que ver con el baile en tu trabajo diario, ¿no? No, soy uno de los jefes en Santander, ¿verdad? En el departamento O sea, financiero. trabajas en banca. Trabajo en la banca, en un banco español, que es el Santander, y un poco diferente, pero bueno, hay que hacer de todo en esta vida, ¿no? Bueno, pues nada, si subimos por arriba os enseño un pequeño despacho que tengo aquí para principalmente los estudios, ¿no? ¿A que también estudias? El lunes tengo un examen, pero Pues bueno, a ver si pero tenemos bien. suerte. Si no tienes aquí la Virgen del Pilar, Pues sí, aquí imagino tenemos que le rezarás de vez la en cuando. Virgencica, ¿verdad? La Pilarica, ¿verdad? Que mi madre pues siempre le tiene mucho cariño y nosotros también. A Naila le encanta. La Se te ve basílica. muy aragonés, ¿no? Pues sí, canto jotas y si queréis pues os canto una jota. Venga, pues aquí se la dedicamos. Sí, pues se la vamos a dedicar en especial a mi profesora, ¿verdad? Que era Mercedes Cartiel, y a su marido también. La naranja nació verde y él tiene pola maduro. Mi corazón nació libre y el tuyo lo aprisionó. Carlos, como tú eres una sorpresa permanente, esto no ha acabado todavía, ¿no? No, todavía ¿A no. dónde nos vamos? Os voy a dar una sorpresa, a ver a dónde os llevo. Bueno, Naila, nice to meet you. Bueno, me pongo en tus manos, ¿eh? Muy bien, Miedo muy me bien. da. Nos vemos luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues nada, aquí os vamos a llevar en el coche, si queréis. Bueno, veo que un Porsche biplaza, ¿eh? Un biplaza. ¿Cómo te cuidas? Bueno, pues hacemos lo que podemos, ¿verdad? Bueno, pues nada, hemos venido aquí al aeropuerto, ¿no? Un pequeño aeropuerto de avionetas, que es donde estoy aprendiendo a pilotar. Me fui a España una vez con la Harley y la mujer, con que por carretera ahora es la etapa de aprender e ir a España con avioneta, ¿no? Y la familia. ¿Y fueron siempre así tus inicios o no, en Inglaterra? Pues ¿O no. hubo historia dura? Cuando vine, pues vine sin nada, ¿no? No hablaba inglés. El motivo de venir aquí es que me fui a Ibiza, me iba a ir a Hawái, no pude irme, me fui a Ibiza. Y me echaron de un trabajo en el cual era un jefe de una discoteca por no saber inglés. Y decidí pues venirme a Inglaterra a aprender inglés, me espabilé. Sí. Lo que pasa que la realidad es que gracias a mis padres, ¿verdad? Tuve una formación de mis padres que los quiero muchísimo, ¿no? Para mí ellos son España. Y me enseñaron lo que estaba bien y lo que estaba mal y gracias a ellos pues soy quien soy, ¿no? Mi padre es un tío que es un fenómeno. Es mi ídolo, la verdad. Muchas de las cosas que hago realmente es por hacer orgulloso a mis padres y a mi padre y ahora pues a mi mujer también.
Pues estamos en el Escape y aquí es pues algo de ocio, que hay pues una pista de vuelo, hay una pista de esquí artificial, hay cinemas, hay tiendas de ropa, restaurantes. Bueno, pues nada, aquí os he traído, nos hemos dado una vuelta en la avioneta, pero vamos a hacer... Es un simulador de caída libre, ¿verdad? Bueno. Y aquí hay un instructor que tiene mucha suerte, Alfredo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aragonés por el mundo. Encantada, Aitana. O sea, que un instructor español, pero tú debes ser de los pocos, ¿no? Es el único, ¿verdad? El único español en comercial. Bueno, Carlos, ¿tú ya lo has hecho? Sí, varias veces, pero bueno, veremos a ver. Bueno, o sea, que cuento aquí con veteranos y aquí la única novata yo. No, de veteranos no. Nos tendrá que enseñar bastante, yo creo, Alfredo. Bueno, chicos, ¿estáis listos? Listos. Sí. Bueno, sí, vale, perfecto. Recordad las señales de mano, estirar las piernas, doblar las piernas, cabeza arriba y relax, una sonrisa y a divertirse. ¿Okay? Perfecto. ¿Vamos? Muy bien. Tú primero, Carlos. Adelante. Carlos, ya nos hemos recuperado, ropa de calle ya, después de esta experiencia. Ya un poco inolvidable. Pues sí, ha sido diferente, ¿verdad? Un broche, una despedida. Sí. ¿De quién nos acordamos en este momento? Pues acordarnos de mucha gente, y en especial de mis padres, ¿verdad? De mis sobrinos, de mi hermano y su familia, y un saludo pues al Cubierre, ¿verdad? Claro que sí. Que venga todo el pueblo aquí a verte. Pues sí, que vengan, que no vienen a menudo. Carlos, pues sí. Un placer. Igualmente, adiós. Chao. Hoy estamos a 36 kilómetros al norte de la ciudad de Birmingham. Esta es una conocida empresa de tecnología avanzada de la automoción. Aquí trabaja la aragonesa María José Olañeta. Por cierto, nos ha preparado una sorpresa. Buenos días, María José. Hola, perdón por interrumpir. Bueno, encantada de verte y encantada de ver esta criatura. No sé si es tuya. No, mía no es, no. Mira, es un Jaguar que lo hemos desarrollado aquí, en Mayra, y Martin Brown es una de las personas que pertenece al equipo técnico que ha desarrollado y de los pocos que lo pueden conducir. ¿Eso significa, María José, que podemos subir en el coche? Por supuesto, que nos vamos a ir a dar una vuelta. Hombre, ya que venimos de la tierra, ¿no? Vamos a aprovechar. ¿Qué autonomía tiene este coche? 1000 kilómetros. Tiene un generador eléctrico que va cargando las baterías y además no hace ruido. Efectivamente, es que no soy absolutamente nada. No. Esto es como una alfombra mágica. ¿Tú has desarrollado directamente esta tecnología o no? Yo no, yo la vendo. Una de las dificultades de mi trabajo, que hablas con personas técnicas, entonces tienes que entender de lo que están hablando ellos, porque si no, ¿cómo les vas a vender? No es lo mismo vender ventanas que vender tecnología. De momento estoy concentrada en Brasil, en Turquía, en México, España también. ¿Y eso te gusta o...? Sí, me encanta. ¿O no? Me gusta, sí, es una de las cosas que me encanta del trabajo. Este es un circuito donde se pueden hacer maniobras en el suelo. Bueno, lo estamos mojando para representar diferentes condiciones del asfalto. O sea, puede ser nieve, puede ser hielo. Los vehículos se traen aquí para ver cómo responde una vez que los pones en esas condiciones. ¿Tú eres capaz también de conducir de esta manera que estamos viendo o no? No, ojalá. ¿Te han dado algún curso? Bueno, me han dado un curso de conducción avanzada, pero no así, no. No este nivel, para seguridad, no, en absoluto. Bueno, ¿qué le dirías tú a esa gente que acaba de ingeniería, que está pensando qué hacer, buscando trabajo? Yo creo que deberían empezar a mirar fuera de su casa, porque hay oportunidades. Por ejemplo, aquí hay unos planes de inversión y de unos 5 a 10 años va a haber como unos 2000 empleos en esta zona y la gente, bueno, te ayuda muchísimo. Yo no tengo ningún problema y yo creo que de cara de ser mujer y de ser ingeniero, pues me han aceptado muy bien. Y extranjera además, claro. Y extranjera, sí, o sea, más retos. Estamos en el laboratorio de seguridad de los vehículos para ver si pasan las pruebas del Eurocup. Esas que se ven tan espectaculares, ¿no? De un coche... Sí, exactamente. Chocándose contra un muro, ¿no? Sí. ¿Y cómo funciona el sistema? A ver, esto tiene una lanzadera
enganchas el vehículo allá y lo lanzas a la velocidad que requiera la prueba. Entonces se choca contra un muro. Veo muchos focos también, esto es muy profesional. Sí, sí, hombre, tienes que grabar para ver las zonas que fallan del vehículo o cómo ha pasado la prueba. Bueno, María José, después de esta dosis de adrenalina, ¿qué podemos hacer? Pues mira, nos vamos a ir a Litchfield, que es una localidad muy tranquila, y nos vamos a relajar un poco. Más sosegado, sí, ¿no? sí, absolutamente. Que no está mal. Estamos en Litchfield. Es una ciudad muy bonita de los alrededores de Birmingham. Todo el mundo piensa que es muy feo, muy industrial, y sin embargo en los alrededores hay sitios preciosos como esto, que es una ciudad con mucha historia. Aquí se hizo el primer diccionario inglés. Sin duda su joya arquitectónica es lo que tenemos detrás, ¿no, María José? Sí, bueno, sí, una catedral impresionante. La empezaron a construir en el siglo XII y terminaron en la época gótica. We have a selection of teas. I can highly recommend the China Oolong, which is a white tea. Mira, pues te va a encantar, porque esto es una tradición que es muy típica inglesa, pero que vamos, que tampoco se hace ahora a diario, ahora lo haces en ocasiones especiales. Y viene del siglo XVIII. La persona que introdujo el té en Inglaterra fue Caterina de Braganza, la esposa de Charles II. Estás hablando de aristocracia. De aristocracia, sí, que trajo el té de China. ¿Qué te parece si probamos cada una nuestro respectivo té? Yo creo que genial. Como si fuéramos unas damas. Deberías coger de la alta sociedad. Ah, ¿se coge la tacita? Yo creo que completa. sí, se coge así. Bueno, yo te hago caso, María José. Sí, mira. Tú eres la que vive aquí. Voy, sí. Ellos beben té todo el día, o sea, te pueden beber 20 tazas de té, no solo a las 5, desde las 8 de la mañana. Y lo tienden a beber para calmarse. Cuando hay algún problema dicen, siéntate que nos vamos a tomar una taza de té. Y así ya. Cuéntamelo todo. Sí, sí. Y María José, ¿qué te trajo aquí hace ya 14 años? A ver, en el 92, cuando terminé la carrera, yo necesitaba hablar inglés. Conocí a un chico, como muchas de aquí, y terminé volviendo en el 94. Tengo 2 hijas de 10 y 7 años, Lara y Raquel. Soy mamá, soy profesional, soy de todo, hago de todo. ¿España está en tu mente como en un proyecto así más a largo plazo, a lo mejor? Pues nunca se puede decir que no, pero de momento, como comparto custodia con el padre de mis hijas, pues no, cuando me independice de ellas. Bueno, ya que has mencionado a tus hijas, ¿las vamos a conocer? Sí, sí, vamos a ir a buscarlas al colegio, ¿te parece? Perfecto. Hola. Es un besito. Bueno, o sea que esas chicas tan guapas son. Esta es Lara y esta es Raquel. Encantada. Decirle hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotras? Muy bien. Muy bien también. Bueno, veo que aquí se impone el uniforme, ¿no? Sí, sí. Además fenomenal, porque así no tenemos que pensar en lo que hay que ponerse por las mañanas. Pues ya tenemos el día libre. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a casa y le enseñamos la casa? Sí, vamos. Bueno, ya que esta es tu casa, ¿no? Vuestra casa, sí. Vaya. Nuestra casa y la tuya. Muchas gracias. Que se ve un barrio muy tranquilo, sí, ¿no? Sí, es un barrio muy, muy tranquilo, la gente es súper amable, muy bien. ¿Tienes buen trato con el vecindario, que se suele decir? Sí, sí, sí. Adelante. Te voy a enseñar la parte de arriba de mi casa, que como me he tenido que espabilar, pues he hecho bastantes cosas que me gustaría enseñarte. O sea, que eres manitas, ¿no? Sí, sí, a la fuerza ahorcan. ¿Te gusta el bricolaje, vamos? Sí, sí, además es que he aprendido muchísimo, porque como lo tengo que hacer yo todo, pues o sea, que el hecho de estar sola te ha hecho espabilarte, ¿no? Sí, sí. ¿De aquí qué es de tu autoría? A ver, el cabecero, que lo hice, la estructura está hecha con maderas recicladas, y luego lo tapicé, y las cortinas, y todas las telas vienen de Zaragoza. También he pintado el cuarto, he pintado las ménsulas. ¿Cuánto tiempo hace que vivís en esta casa? Un año, y todavía tenemos bastantes cosas que hacer. Bueno, veo por aquí el cuarto, no sé de quién es. Este es el cuarto de Lara. Como puedes ver, todas sus obras de arte las ha colgado en la pared, porque le encanta dibujar. Aquí sois artistas, ¿no? Sí, yo creo que somos más bien
Artistas, sí. Porque me he fijado en que en la planta de abajo hay unos grabados. Sí, sí, son de mi padre. O sea, ha sacado las manos de mi padre, esta niña. Vale, José, entonces un día normal tuyo es un día cansado, ¿no? Sí, sí. Entre unas horas y otras, ¿no? Pues sí, la verdad es que es bastante cansado. Y si no te importa, me voy a cambiar de ropa porque van a venir mis amigas y llevo todo el día con el traje. Por Dios, nada, te esperamos. Vale, gracias. Mira, os voy a presentar otro miembro de nuestra familia. Se llama Manolo. Es nuestro gatito, ¿verdad? ¿Y Manolo es por alguien en especial? No, la verdad es que es por los zapatos, los de Manolo Blahnik. Como no podemos tener esos zapatos, pues le hemos puesto al gato el nombre de Manolo. ¿Y qué tal vive Manolo? Ah, muy bien. Mira qué mansión tiene Manolo. Esa es la casa de Manolo. Sí. Y bueno, veo que también tenéis unas camas elásticas. Se tienen que desfogar de alguna manera. Bueno, y aquí también me imagino que hacéis vida cuando hace buen tiempo, ¿no? Sí, hacemos muchas barbacoas. El año pasado hicimos una fiesta de 40 personas aquí con barbacoas, con diferentes cosas. Mira, Aitana, ahora ellas están con su bicicleta y su padre, como vive muy cerquita, pues se van a ir ahora ya a casa de su padre. Hoy les toca dormir con el papá. Sí, hoy les toca dormir allí y ya mañana vendrán a dormir conmigo. Bueno, y veo también una nueva incorporación y todo. Sí, esta es una amiguita de Lara, que juegan muchísimo con ella. Bueno, chicas. Bueno, venga, venid a decirle adiós, Aitana. Adiós. Un besito, ¿Queréis un poquito de jamón? Bueno, María José, si veo que tienes algo, es éxito de convocatoria, ¿eh? Sí, 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 tengo unas amigas estupendas. ¿Te toca ser muchas veces anfitriona? Uy, muchísimas. Esta es la casa de las españolas, realmente. Porque aquí tenemos de todas las regiones, vascas, asturianas, madrileñas, andaluzas, y la verdad es que nos lo pasamos fenomenal. ¿Qué papel juegan las amigas en estos momentos? Muy importante, sobre todo cuando te encuentras muy sola, son las que reemplazan a tu familia realmente. Y se nota, ¿no? Hay mucha solidaridad. Sí, 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 a mí en momentos difíciles que he pasado me han ayudado muchísimo, o sea, son muy humanas también. María José, te dejamos en mejor compañía, gastronomía, no te falta de nada, pero bueno, si quieres mandar algún mensaje en el momento. Sí, pues mira, a mis padres, a mis hermanos, hermana y a todos mis amigos de España y a los ingenieros del 91, que me reuní con ellos hace poco. Muy bien, pues enviaremos esos mensajes. Gracias. Muy bien, a todas, muchísimas gracias. Adiós. Decirles adiós. Adiós, adiós. Esas son las instalaciones del Birmingham Royal Ballet, una de las compañías más prestigiosas de toda Gran Bretaña y que más giras realiza a lo largo del año. Aquí trabaja como demisolista la bailarina aragonesa Arantxa Baselga. Buenos días, Arantxa. Good morning. Hola, Aitana, ¿qué tal? Bueno, te pillo en pleno calentamiento, ¿no? Aquí estamos, sí, señor. Preparando el cuerpo. Sí. Bueno, Arantxa, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas por aquí? Pues llevamos ya 8 años. ¿Y en la misma compañía siempre? En la misma compañía, sí. Pero bueno, sois muy viajeros, ¿no? Vosotros los bailarines. Bueno, no paramos. Ahora mismo acabamos de volver de Japón. Hemos estado de gira 3 semanas. Alma viajera, pero esos orígenes, ¿dónde los tenemos? Zaragoza. Zaragoza ciudad, sí, señor. Con todas las citas, Con ¿no? todas las citas y todas las as. Me estaba ahora preparando para empezar la clase de la mañana. Bueno, ¿te podemos Así que si acompañar? queréis, seguidme, Claro, por favor. Let's go. Pues mira, Aitana, aquí tenemos la zona de vestuario, donde guardan todos los trajes. Bueno, ahora la verdad es que la mayoría está todo empaquetado porque nos vamos de gira la semana que viene. Estos son los trajes que llevamos todas en Carmina Burana, con unos zapatos de tacón bastante impresionantes. ¿Es cómodo a veces bailar con este tipo de vestuario, Arantxa? Bueno, hay de todo. Hay de todo, hay trajes muy pesados, hay trajes que no son nada elásticos, pero eso depende del diseño, hay trajes que son muy cómodos, que parece que no lleves nada, vamos. Aquí está la lavandería, a veces tenemos dobles funciones, lo que significa que después de la primera función de la mañana tienen que lavar todo rápidamente para que esté listo para la función de la noche. Trabajan Día y noche, sin ¿no? descanso, sí, sí. Ya se les oye. Ya se les oye. ¿No? Bueno, Arantxa, esto es un ritual básico para cualquier bailarín, ¿no? Sí, sí, señor, de los más importantes. La preparación de los pies. Sí, bueno, yo me pongo una pequeña tirita en cada dedo para que no se me hagan ampollas, bueno, excepto en el dedo del medio, que por alguna razón
él está Sobrevive. libre de... ¿Qué tal se te da a ti la costura? Pues hombre, no se me da muy bien, pero la verdad es que practico bastante. ¿Cuántas horas podéis llegar a coser las bailarinas? He mejorado en cuestión de rapidez, pero cada zapatilla me cuesta una media hora. ¿Tú conservas alguna? Pues conservo mis primeras zapatillas. ¿Qué años tenía? Debía tener 8 años o así. ¿Y dónde están esas zapatillas? Pues en Zaragoza. Las tiene mi madre. Estamos viendo el primer acto de Coppelia. Tú eres demisolista, ¿eso qué significa? Es una posición, digamos, media en la compañía y significa pues que bailas mucho y de todo. Bailo cuerpo de baile, por supuesto, y también bastantes papeles solistas. Pues empecé las clases de ballet cuando tenía 4 años. Así que muy jovencica. Una de mis tías estaba relacionada con la danza, bueno, ella es una maestra reconocida, Ana Baselga, y quizá eso influyó. ¿Y aquí se trata bien a los bailarines? Me refiero, pues tenéis servicios médicos, sí, atenciones... En ese sentido es una de las compañías punteras en el mundo, me atrevo a decir. Tenemos un equipo de 3 fisioterapeutas, 2 masajistas, un podólogo que nos viene a ver, tenemos un centro de rehabilitación, incluso un sistema de pensiones, etc. Nada, ahora vamos a seguir con el día, que tenemos un par más de ensayos y os veo luego, ¿vale? Claro que sí. Venga. Bueno, no te canses mucho, Vale. Bueno, nos has citado en un lugar, imagino que emblemático, ¿no? Por lo que sí, parece. aquí está el Symphony Hall, que es un lugar muy bonito, y dentro está mi marido esperándonos. Bueno, pues perfecto, Así si lo conocemos, ¿no? Vamos. Hola, cariño. Mira, te presento a Aitana. Encantada. Encantada. O sea, que este es tu marido, pero que su cara ya no suena, ¿eh? Sí, todo hay que decirlo. Lo hemos visto antes en la compañía, ha estado dando clase. Hay que estar súper concentrado, ¿no? Supongo. Sí, cuando yo entré a la compañía, él era bailarín principal y ahí nos conocimos. Es muy frecuente que, por ejemplo, en el mundo del ballet haya pues, muchos matrimonios, muchas parejas entre bailarines. Pues la verdad es que sí que hay muchas parejas, especialmente en la compañía. ¿A qué crees que se debe? Hombre, yo creo que es a la convivencia, a la cantidad de horas que pasamos juntos y también al poco tiempo que tenemos para pasar tiempo fuera. Alguien que te entienda por lo que estás pasando, que te entienda tus necesidades, etcétera, y tú entender las de tu pareja. Pues ahora estamos en el Symphony Hall, en el auditorio de música de Birmingham. Fantástico. Como veis, espectacular y casi majestuoso también. ¿Aquí has traído a tu gente? Traje a mi padre. Mi padre es músico, por lo tanto la visita era obligada. I just hope you could perform here for us. And we could dance to it, actually. That was one of my ideas. Maybe we can realize that. Siempre tuve la idea de decir, si tu padre pudiera tocar una pieza de guitarra y podríamos bailar y hacer una cosa en directo, en vivo. Pero bueno, soñar es gratis, que dicen. Claro que sí, claro que sí. Pues ahora estamos en la zona de los canales de Birmingham y un rincón muy agradable dentro de la ciudad. Esto contrasta un poco con esa imagen de dureza que tiene esta ciudad, ¿no? De imagen industrial, ¿verdad? Sí, bueno, pero los canales han estado muy vinculados a la industrialidad de la ciudad también. Han sido muy importantes en tema de transporte, etcétera. Ahora son utilizados más de ocio, efectivamente. Quizá no es la ciudad más atractiva del mundo, pero sí que se puede tener un estilo de vida muy agradable, sin duda. Pues aquí estamos justo al lado de casa. Este es vuestro barrio, ¿no? Este es nuestro barrio, nuestro entorno. Como veis, nada que ver con el centro de Birmingham. Aquí hay mucha tranquilidad. Este es un pequeño parque donde tienen un club de cricket. Eso es una de nuestras asignaturas pendientes, el cricket, que aquí es muy popular.
Y nosotros no tenemos ni idea ni de las reglas, ni de cómo funciona, pero sí que es muy popular. Pues aquí hemos llegado a nuestra casa. Si queréis, pasamos. Claro que sí. Bueno, pasamos. Esta es nuestra casita. ¿Qué cuánto tiempo hace que vivís aquí, en esta casa? Pues llevamos ya unos 6 años o así. ¿Y es Así vuestra? Sí. ¿Del banco? Bueno, a medias. Pasamos todo el tiempo que podemos, porque como viajamos tanto, pues luego cuando estamos aquí en Birmingham, el minuto que tenemos lo pasamos en casa. Nos gusta tener las cosas pues agradables y estar cómodo en casa. ¿Podemos ver la planta de arriba? Venga, sí, os enseño la oficina, si queréis. Pasamos por aquí. Qué escaleras más empinadas, ¿eh? Sí, eso sí. Aquí hay que tener siempre un cuidado. Eso, sí. Eso nos mantiene en forma. Pues esta es mi oficinita. Aquí hago mis estudios. Estoy estudiando un máster por la Universidad de Birmingham. Aquí tenemos dibujos que hicieron mis primas hace unos años. Cuando me vine a Birmingham me mandaron una carta con todos sus dibujos y los guardo aquí con mucho cariño. Luego tengo, por supuesto, fotos de mis padres y también una foto que la verdad le tengo mucho cariño. Bueno, está la pobre destrozada porque tiene muchos años. Una foto con mi abuelo y una de mis tías. Esta foto la tenía en Zaragoza siempre en mi mesilla de noche y aquí sigue conmigo. Arantxa, Wolfgang, tenéis una casa muy acogedora. Da pena irse, ¿eh? Bueno, quedaros un ratico más. Muchas gracias, de verdad ha sido un placer, pareja, y ojalá os veamos por los escenarios aragoneses. Ojalá, nos encantaría. Con el Birmingham Royal Ballet. Sí, bueno, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchos éxitos gracias. A los dos. Hasta Adiós. luego. Gracias. Estamos en el Black Country Museum, sin duda la mejor manera de conocer el pasado industrial de Birmingham y sus alrededores. Aquí nos ha citado el zaragozano Santi Soria. Buenos días, Santiago. Hola, ¿Qué Aitana, tal? ¿qué tal? Encantada. ¿Santiago o estás? Santi? Te Santi, llamo. Santi está bien, sí, Santi sí. es más coloquial, ¿no? Sí, bueno, la gente aquí también lo entiende mejor y bueno. Bueno, por cierto, ¿qué haces por aquí, Santi? Trabajo en el sector de las energías renovables y bueno, en una planta soy jefe de planta, generamos electricidad a partir de residuos. ¿Y cuánto tiempo llevas por aquí? 2 años haremos en enero. Me vine ¿Hablas aquí con en mi plural? Sí, porque me vine aquí con mi mujer y bueno, estamos los dos aquí. Ya que nos has citado en este lugar tan emblemático, ¿hacemos un viaje al pasado? Venga. ¿Te parece? Vale. Vamos. Ahora estamos en una de las calles más emblemáticas de aquí del Black Country Museum, donde se ve un poco lo que era la época, bueno, en la Revolución Industrial, lo que era Birmingham. Podemos ver gente vestida de diferentes oficios, vestida de época. Hay gente que trabaja aquí, hay voluntarios que se visten de oficio, entonces bueno, hay tanto trabajadores como voluntarios. Birmingham tiene fama de ser industrial, fría. ¿A ti qué sensación te produjo nada más llegar? Muy fría porque estaba nevando. Era enero y llegamos muy tarde y bueno, luego también lo de conducir por el otro lado cuando todas las calles están nevadas, te puedes imaginar qué fácil no es. La zona de Black Rock Country es muy importante en el pasado industrial, ¿no? Y aquí podemos ver un ejemplo donde esta zona había mucho recurso natural de carbón. Había muchas acerías donde se fundía el hierro y se dice también que bueno, la reina Victoria cuando pasaba por esta zona cerraba las persianas por la alta polución que había y de ahí viene el nombre de Black, por el hollín del carbón. Pues ahora acabamos de llegar a Birmingham después de haber estado en Black Country y estamos en el Aston Hall. Te presento a mi mujer María. Digo, la única persona que hay por aquí que se atreve a estar en las calles, ¿no? Sí, porque hace un fresquito, poco ¿eh? Sí, un poco de viento hace, sí. ¿Qué os trajo hasta aquí realmente? El trabajo. Me hicieron una oferta aquí en Inglaterra y decidimos probar suerte y también por ser una experiencia nueva fuera en el extranjero, vamos. ¿Qué tal es vuestra capacidad de adaptación? Pues hombre, teniendo en cuenta que hemos estado viviendo en Madrid por separado, en Madrid, yo en Madrid y él en Barcelona. Él ha estado viviendo en Estocolmo, yo he estado viviendo en Venecia, luego hemos estado viviendo en San Sebastián, en Leicester y aquí,
creo que bastante buena. O sea, que vosotros no os frena nada, ¿no? No, ni el mal tiempo. No sabemos a qué se dedica Santi. ¿Pero tú qué haces aquí, María? Yo aquí estoy estudiando, pero yo soy licenciada en Bellas Artes con la especialidad de restauración. Soy restauradora de pintura. ¿Es difícil moverse en ese campo? Aquí sí, porque particularmente en Midlands no hay nada de patrimonio, porque al final es una zona donde nació la Revolución Industrial, donde sufrió bastante la Segunda Guerra Mundial. La gente aquí es working class, no tiene patrimonio propio, entonces sí, aquí es bastante complicado. Yo hay días que me levanto muy optimista y otros días que digo, no me quiero levantar. Pues a nuestras espaldas está Aston Hall. Es una mansión jacobina, una de las pocas que hay en Inglaterra. Entre los célebres propietarios de la mansión fue el hijo de James Watt, el inventor de la máquina de vapor. Estamos en un ambiente muy británico. Yo no sé si habéis adoptado alguna costumbre de la zona. Santi es aficionado al rugby. Solemos ir a ver rugby, Sí, que es una de las cosas que nos gusta. Voy a montar a caballo. Pero no es porque sea pija, ni nada por el estilo, que quede hombre. claro. Es porque es más barato aquí que en España. No, y porque te gusta. Y porque me gusta. Aquí la gente tiene mucho campo, entonces muchos incluso tienen su propio caballo. Pues estamos en el Bullring ahora, que es el centro comercial más grande de Birmingham, y me parece que es el segundo más grande de todo el Reino Unido. La gente pasa mucho tiempo, desde las 10 de la mañana que está abierto hasta las 8 que se cierra. Hay mogollón de gente, siempre mucha gente comprando. Una cosa curiosa es que el fin de semana también está abierto el centro comercial, incluso el domingo, cosa que en España, pues bueno, normalmente los domingos está cerrado el centro comercial. ¿Y compran mucho? Sí, consumen. Yo creo que sí, incluso pues eso, a veces a crédito. Se gastan más dinero a lo mejor en comprar cosas que a lo mejor ir a la universidad, porque se han quejado ahora que las tasas de la universidad han subido a 9.000 libras. La más cara, entonces es imposible que la gente vaya. 9.000 libras al año. Una de las características que tiene esta ciudad es que hay mucha variedad étnica y cultural. ¿Vosotros eso lo notáis o no? Sí, se puede ver aquí, en cualquier sitio de Birmingham, pero aquí sobre todo hay mucha gente. Entonces, ahí está la población asiática más grande de toda Europa. Pakistaníes, chinos, indios, hay muchísima gente. Pero también iraníes, y eso mola, porque también te abre la mente. A mí me parece bien, porque hay mucha mezcla y aprendes a tolerar a los demás como ellos te toleran a ti. No, luego una cosa que nos llama mucho la atención es, bueno, nosotros como españoles, al menos nosotros que hemos vivido en Madrid y Barcelona, que digamos son las ciudades más cosmopolitas, no hay mucha cantidad de musulmanes, estoy hablando de las mujeres, bueno, tapadas, vamos. Totalmente cubiertas de negro, tapadas. Incluso la cara. Es súper extraño verlas a lo mejor en una cafetería, normalmente no suelen estar. Luego también veo mucha gente que en cuanto a la estética no tiene ningún problema, no tiene ningún sentido. Pero esto del es pudor, Inglaterra, ¿no? Esto es Inglaterra, entonces aquí hay mucho friki. Entonces les da igual, eso es lo bueno, que tú puedes llevar el pelo rosa que nadie te va a decir nada. Ahora estamos en uno de los pubs más emblemáticos de Birmingham, se llama Old Joint Stock, que bueno, básicamente era la antigua bolsa y la parte de arriba hay un teatro. También se utiliza para hacer conferencias y reuniones. Dentro de lo que es Zaragoza, ¿tenéis un circuito de locales preferidos? Bueno, a mí me gusta ir a la miguería, por las migas. Sí, a los vitorinos también que están en el casco, a Casa de Mar, así a comer un marisquito, comer un marisquito de tapas, que se echa de menos. Comer un marisquito que aquí en Inglaterra pues hay poco. Y bueno, visita obligada al Pilar y un paseíto por el Paseo de la Independencia hasta Plaza España para quitarte ese gusanillo de pasear por ahí. Lamentablemente nos tenemos que marchar, pero siempre podemos mandar saludos. Sí, queremos mandar un saludo muy grande y un abrazo a todo el mundo que tenemos ahí en Aragón, a nuestros padres, amigos, nuestros hermanos, a nuestras abuelas, todo el mundo. Decirles que aquí estamos disfrutando la vida británica, ya nos veis, una cerveza en mano. Y que se vengan. Claro que sí, que vengan a ver. Y que no se vive tan mal aquí en Inglaterra. Bueno, un abrazo. Gracias a vosotros, adiós. Visitas a monumentos, las rascaminatas, la verdad es que ser reportero de Aragoneses por el mundo resulta muchas veces agotador. Menos mal que siempre tenemos un momento para hacer una pausa y recargar un poco de energía.